Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Ajá. Vamos a estar analizando un artículo Ajá. que nos advierte sobre un peligro Sí. que acecha a CEOs y altos directivos. Mm, Y esto viene de Eduardo Elúa Samaniego, experto en IA correcto. y transformación digital. El artículo habla sobre el sesgo de confirmación. Exacto. Es un tema súper crucial, ¿verdad? Sí, especialmente En el mundo, empresarial. en el acelerado mundo empresarial actual, Donde cada decisión donde cada decisión puede puede tener tener consecuencias enormes. consecuencias enormes. Sí. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente el sesgo de confirmación? Bueno, en pocas palabras, es nuestra tendencia a favorecer la información que confirma nuestras creencias preexistentes. Mm, Buscamos, interpretamos Ajá. y recordamos datos que refuerzan lo que ya pensamos, Ya. incluso si hay evidencia en contra. Es como si nos pusiéramos Es como si unas gafas de color rosa unas gafas de color rosa. y solo viéramos lo que queremos ver. Exactamente. Nos aferramos a lo que nos resulta cómodo y familiar, aunque no sea la perspectiva más objetiva o precisa. Ya. Y el UA argumenta que este sesgo puede ser una trampa, Sí, incluso para los CEOs. incluso para Más experimentados. más experimentados. ¿Por qué es tan peligroso en el ámbito empresarial? Porque no se trata solo de opiniones personales, sino que tiene consecuencias tangibles. Ya. Imagina un CEO entusiasmado con un nuevo producto. Ajá. Inconscientemente podría priorizar los estudios de mercado positivos y minimizar los informes que señalan posibles desafíos o riesgos. Es decir, elige a qué datos prestar atención, solo a los que encajan con su visión. Exactamente. Y ahí radica el peligro. Ya. Eduardo usa un ejemplo muy ilustrativo en su artículo. Kodak. Ajá. Inventaron la fotografía digital, Sí. pero se aferraron a su negocio de películas durante demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Se centraron en las pruebas que confirmaban su creencia en la longevidad del carrete, ignorando las señales que apuntaban a un futuro digital. Un caso clásico de cómo el sesgo de confirmación puede llevar a una empresa a la ruina. Sin duda. Pero este sesgo no solo afecta a la innovación, también tiene un impacto significativo en la gestión de riesgo. ¿En qué sentido? Si un CEO tiende a favorecer la información que apoya su decisión preferida, podría subestimar los riesgos asociados a ella. Ya. Podría ver solo los aspectos positivos y minimizar los posibles inconvenientes. Creando así un punto ciego en su análisis. Exactamente. Y este problema se agrava si la cultura empresarial desalienta las opiniones disidentes. Si nadie se siente cómodo expresando su desacuerdo Ajá. y desafiando la perspectiva del CEO, sus puntos ciegos solo serán más grandes. Se forma un círculo vicioso donde el sesgo de confirmación asfixia la innovación y el crecimiento. El caso de Blockbuster es otro ejemplo paradigmático, ¿verdad? Totalmente. Estaban tan enfocados en su modelo de tiendas físicas que pasaron por alto la amenaza de los servicios de streaming online como Netflix. ¿Ya? Se aferraron a sus éxitos pasados y a su creencia en su modelo de negocio, ignorando la evidencia de que el mercado estaba cambiando radicalmente. Sorprendente. Viendo las cosas con la perspectiva actual. Lo era. Y las consecuencias de estos errores, Ajá. impulsados por el sesgo de confirmación, no se limitan a las malas decisiones. Yeah. Pueden dañar la reputación de la empresa. Claro. Si las decisiones se basan constantemente en este sesgo, se pueden producir errores estratégicos que no solo cuestan dinero, Ajá. sino que también dañan la credibilidad de la empresa con los clientes, los inversores y el público. El panorama que dibujas es un poco desalentador. ¿Hay alguna forma de escapar de esta trampa? ¿Cómo podemos, como CEOs o altos directivos, mitigar este sesgo y tomar decisiones más informadas? Por supuesto. Hay estrategias para contrarrestar la influencia de este sesgo, pero antes de profundizar en ellas, me gustaría que reflexionemos un momento sobre las causas que lo originan. Me parece una idea excelente. ¿A qué causas te refieres? Para entender cómo combatir el sesgo de confirmación, primero hay que comprender por qué caemos en él. Hay varios factores psicológicos en juego. Explícanos eso un poco más. Vale. ¿Qué mecanismos psicológicos nos llevan a este sesgo? Uno de los principales es la disonancia cognitiva. Ajá. Es la incomodidad que sentimos cuando mantenemos creencias contradictorias. Ya. El sesgo de confirmación nos ayuda a evitar esa incomodidad, al aferrarnos a lo que ya creemos. Es como si nuestro cerebro prefiriera la comodidad de lo familiar a la complejidad de cuestionar nuestras propias ideas. Exacto. Además, desde el punto de vista de la economía cognitiva, procesar información que confirma nuestras creencias requiere menos esfuerzo mental que evaluar críticamente cada nuevo dato. Ya. Es como si nuestro cerebro buscara atajos para ahorrar energía.
Y supongo que también entra en juego el ego. Sentimos una pequeña inyección de autoestima cuando nuestras creencias se ven confirmadas. Refuerza nuestra autoestima y nos hace sentir más competentes aunque esa confianza esté fuera de lugar. Comprendo entonces, el sesgo de confirmación es un fenómeno complejo con raíces profundas en nuestra psique. ¿Qué estrategias concretas podemos implementar para minimizar su impacto en nuestras decisiones? Hay varias estrategias efectivas. Una de las más importantes es fomentar una cultura de diversidad de opiniones. No basta con tener personas de diferentes orígenes en el equipo, hay que animarlas activamente a compartir sus perspectivas únicas y a desafiar el status quo. Es decir, crear un entorno donde sea aceptable, incluso deseable, discrepar y cuestionar las ideas, incluso las del propio CEO. Exactamente. Los líderes deben solicitar activamente la retroalimentación, especialmente de aquellos que puedan tener un punto de vista diferente. Se trata de valorar la disidencia, no de reprimirla. Suena lógico, pero a veces incluso en las empresas con culturas más abiertas puede resultar difícil expresar abiertamente una opinión contraria a la del líder. Hay otras herramientas que puedan ayudar a mitigar este sesgo. Claro que sí, los procesos estructurados de toma de decisiones pueden ser increíblemente útiles. Por ejemplo, utilizar listas de verificación para asegurar que se considera toda la información relevante, incluso la que pueda contradecir las suposiciones iniciales del CEO. Una especie de mecanismo que nos obliga a mirar todas las caras de la moneda, incluso si no queremos. Exactamente, también pueden ser útiles los procesos formales de revisión, donde las decisiones son examinadas por diferentes partes interesadas con perspectivas variadas. Un sistema de controles y equilibrios para nuestra propia mente. Interesante. ¿Qué más podemos hacer? También existen técnicas de análisis de decisiones que pueden ser muy efectivas. Ajá. Una de ellas es evaluar las opciones según un conjunto de criterios predeterminados. Esto ayuda a minimizar la influencia de los sesgos personales y a tomar decisiones más objetivas. Me gusta la idea de establecer criterios objetivos de antemano. ¿Hay algún otro consejo que pueda ser útil para nuestros oyentes? Por supuesto, algo fundamental es la educación y la concienciación. Ofrecer formación sobre los sesgos cognitivos puede ayudar a los líderes y a sus equipos a reconocer sus propios sesgos y a desarrollar estrategias para contrarrestarlos. Es como encender una luz sobre esos atajos mentales que todos tendemos a tomar. Exactamente, y prácticas como el mindfulness y el pensamiento crítico también pueden ser útiles. Ajá. Esas prácticas nos ayudan a ser más conscientes de nuestros propios procesos de pensamiento y de nuestras suposiciones, que es el primer paso para desafiarlos. Entonces la clave está en cultivar una mayor autoconciencia tanto individual como colectivamente. Así es. Y no podemos olvidar la importancia de buscar retroalimentación externa y realizar revisiones periódicas. ¿A qué te refieres con eso? A veces necesitamos una perspectiva externa para sacudir nuestras ideas preconcebidas. Los CEOs pueden buscar el consejo de consultores externos o de consejos asesores que puedan ofrecer un punto de vista fresco y desafiar las suposiciones internas. Incorporar a alguien que no está involucrado en el día a día de la empresa para obtener una evaluación honesta. Exactamente. Y también es importante realizar revisiones posteriores a la implementación para evaluar cómo se desarrollaron las decisiones e identificar cualquier área donde el sesgo de confirmación haya podido influir en el resultado. Es decir, aprender de nuestros errores y ajustar nuestro enfoque en el futuro. Precisamente se trata de crear una cultura de aprendizaje y mejora continua. Todo esto suena muy bien en teoría, pero me imagino que llevarlo a la práctica puede ser un desafío. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de empresas que han logrado implementar estas estrategias con éxito? Claro que sí, hay empresas que han reconocido los peligros del sesgo de confirmación y han tomado medidas proactivas para mitigar su impacto. Un ejemplo notable es Amazon. Ajá. Han construido una cultura que fomenta explícitamente la disidencia y los puntos de vista diversos. Me interesa mucho eso. ¿Cómo lo hacen? Tienen una práctica muy peculiar. Escriben comunicados de prensa y preguntas frecuentes para los nuevos productos antes de empezar siquiera el desarrollo. Qué curioso. ¿Cuál es el objetivo de eso? Les obliga a pensar en la experiencia del cliente desde el principio y a anticipar posibles problemas. También utilizan estos documentos para solicitar la opinión de una amplia gama de personas, tanto dentro como fuera de la empresa. Es decir, buscan activamente diferentes perspectivas y desafían sus propias suposiciones antes de invertir en el desarrollo. Exactamente. Es una forma de adelantarse al sesgo de confirmación y asegurarse de que están considerando todos los ángulos antes de tomar una decisión. Un ejemplo brillante de cómo una empresa puede integrar la lucha contra el sesgo de confirmación en su cultura. ¿Algún otro ejemplo?
Por supuesto, Google es otra empresa conocida por su cultura basada en datos y su énfasis en la experimentación. Constantemente están probando nuevas ideas y recopilando datos para ver qué funciona y qué no. Este enfoque les ayuda a evitar quedar atrapados en sus propias suposiciones y les anima a estar abiertos a nueva información. Utilizan los datos como una herramienta para desafiar sus propios sesgos. Precisamente no tienen miedo al fracaso y lo ven como una oportunidad para aprender y mejorar. Un punto muy importante, una cultura que acepta el fracaso como parte del proceso de aprendizaje es más propensa a estar abierta a nuevas ideas y menos propensa a caer en la trampa del sesgo de confirmación. Exactamente. Y este tipo de cultura requiere un liderazgo fuerte. Los líderes deben dar ejemplo estando abiertos a la retroalimentación, reconociendo sus propios sesgos y creando un entorno donde sea seguro cuestionar status quo. No se trata solo de tener los procesos adecuados, sino también de tener la mentalidad y el estilo de liderazgo correctos. Sin duda, los líderes deben estar dispuestos a admitir cuando se equivocan, a cambiar de opinión, cuando se les presenta nueva información y animar a sus equipos a hacer lo mismo. Y es fundamental crear una cultura de humildad intelectual y curiosidad. Totalmente de acuerdo. Ese es un ingrediente clave para el éxito en el mundo actual que cambia tan rápidamente. Has mencionado muchos ejemplos y estrategias interesantes. Creo que nuestros oyentes ya tienen bastante información para reflexionar sobre este tema. Sí, hemos cubierto muchos puntos importantes. Antes de pasar a la última parte de nuestra inmersión, me gustaría hacer una pausa para que nuestros oyentes puedan reflexionar sobre lo que hemos discutido hasta ahora, piensen en sus propias experiencias, tanto en su vida personal como profesional. ¿Han caído alguna vez en la trampa del sesgo de confirmación? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y lo más importante, ¿qué medidas pueden tomar para mitigar este sesgo en su propia toma de decisiones? Retomando nuestra conversación sobre el sesgo de confirmación, creo que es fundamental comprender que no se trata solo de evitar errores o copiar lo que hacen otras empresas. Se trata de desarrollar una comprensión más profunda de cómo funciona nuestra propia mente y de ser intencionales a la hora de crear un proceso de toma de decisiones que minimice el impacto negativo de nuestros sesgos. Estoy totalmente de acuerdo. Se trata de ser conscientes de las trampas y desarrollar estrategias para superarlas. Exacto, ese es un proceso continuo, no una solución única. Muy bien. Ahora, para ir cerrando nuestra inmersión profunda en este tema tan crucial, me gustaría centrarnos en lo que nuestros oyentes, CEOs y altos directivos pueden hacer en la práctica para combatir el sesgo de confirmación en sus empresas y en sus propias decisiones. Me parece perfecto. Si tuviera que resumirlo en una frase, diría que la clave está en convertir la lucha contra el sesgo de confirmación en una parte integral de la cultura empresarial. ¿Cómo se traduce eso en acciones concretas? En primer lugar, hay que crear un entorno donde la diversidad de opiniones no solo sea tolerada, sino activamente buscada y valorada. Esto implica fomentar el debate abierto y honesto, incluso cuando las opiniones difieren de las del líder. Es decir, promover una cultura donde el desacuerdo respetuoso sea visto como una oportunidad de aprendizaje, no como una amenaza. Exactamente. Los líderes deben dar ejemplo mostrando una actitud abierta a la crítica constructiva y reconociendo que no tienen todas las respuestas. Eso requiere una buena dosis de humildad intelectual por parte del líder. Sin duda. Pero es fundamental para crear un clima de confianza donde los miembros del equipo se sientan cómodos expresando sus dudas y cuestionando las ideas, incluso las del propio CEO. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que esas opiniones diversas se integren en el proceso de toma de decisiones? Ahí es donde entran en juego los procesos estructurados que mencionábamos antes. Herramientas como las listas de verificación, los análisis de decisiones basados en criterios objetivos y las revisiones por parte de equipos multidisciplinares pueden ser muy útiles para minimizar la influencia del sesgo de confirmación. Es como si creáramos una serie de filtros para detectar y corregir nuestras propias tendencias a favorecer la información que confirma nuestras creencias previas. Exactamente. Y por supuesto no podemos olvidar la importancia de la formación. Capacitar a los equipos directivos en el reconocimiento y la gestión de los sesgos cognitivos es una inversión que puede generar grandes beneficios a largo plazo. Sin duda. Cuanto más conscientes seamos de nuestros propios sesgos, más preparados estaremos para contrarrestarlos. Así es. Y recordemos que este es un proceso de mejora continua. No se trata de alcanzar la perfección, sino de esforzarnos por ser cada vez más objetivos y racionales en nuestras decisiones. Un último consejo para nuestros oyentes antes de terminar. Les diría que no subestimen el poder de la reflexión individual. Dediquen tiempo a analizar sus propios procesos de pensamiento, a cuestionar sus suposiciones y a buscar activamente información que desafíe sus creencias.
Un excelente consejo para cerrar esta inversión profunda en el mundo del sesgo de confirmación. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. El placer ha sido mío. Y a ustedes, nuestros oyentes, les agradecemos su atención. Esperamos que esta inversión les haya proporcionado herramientas valiosas para tomar decisiones más informadas y estratégicas. Hasta la próxima, amados.